Y todos los jueves tenemos actividad práctica de 10 a 12. Al igual que todos los viernes de 1 a 2 de la tarde tenemos actividad práctica. Es decir, si hay una actividad de laboratorio, por ejemplo, o clase práctica este jueves, la actividad se da jueves y se da viernes. ¿Me siguen ahí, verdad? Porque van a haber jueves en los cuales vamos a tener tutoría o seminario, pero van a haber jueves que tenemos actividad práctica. Y si tenemos actividad práctica, se sigue el viernes. De forma tal de que todos los jueves hábiles de este semestre vamos a tener siempre actividad práctica. Y los viernes que haya actividad de laboratorio el jueves, vamos a tener continuidad de laboratorio el día viernes de 1 a 2 de la tarde. Va a aparecer bien detallado en el libro del estudiante. O sea que de forma tal que mientras los lunes y los jueves no se vean afectados, de entrada, todos lunes y jueves del semestre tenemos actividad. Una vía virtual los lunes y la otra vía presencial los jueves. Y en aquellos jueves que tengamos laboratorio, el día siguiente tenemos también laboratorio. Les voy a pedir el favor que me tengan un poquito de paciencia, chance, en el sentido de que van a haber tal vez algunos días en que nos conectemos a las 10:05, 10:10, así, por lo que también estamos dando bacteriología. Ahorita estaba dando bacteriología con tercer año, ¿verdad? De 9 a 10. Y pues uno termina con la garganta irritada, hay que tomar un break, tomando un cafecito y después reiniciamos. O sea, pero siempre va a haber clase, ¿ok? Podemos iniciar unos minutitos más tarde, pero siempre va a haber clase. Bien, las evaluaciones con respecto a los exámenes, para no afectar los días lunes que tenemos actividad práctica, se van a hacer desincronizadas con la actividad del día de los días lunes a las 10. Es decir, se va a hacer un horario diferido. ¿Ya? De forma tal que siempre vamos a tener clase los días lunes. Este jueves que viene, si ya entraron a Moodle, ya se fijaron de que hay un archivo que dice clase práctica número 1. Para que lo descarguen y lo empiecen a revisar. Para este jueves, que vamos a desarrollar esa clase práctica, no va a haber evaluación de entrada. Pero a partir de la próxima semana, que ya tenemos el primer laboratorio, antes de cada laboratorio va a haber una prueba de entrada para que se vayan preparando. Entonces, como hoy van a tener su libro del estudiante completo de todas las actividades del semestre con toda la guía, pues se van a poder preparar con tiempo. Pero para esta primera actividad, por ser la primera semana y todo eso, no vamos a tener prueba de entrada, pero sí es bueno de que ya vayan revisando y vayan leyendo la guía, tratando de buscar información al respecto de los elementos que vamos a discutir en esta clase práctica. La distribución de grupos, como les digo, pues no aparece en la guía y por eso no les he enviado el libro del estudiante, porque no tengo la lista oficial. Cuando tenga la lista oficial, en cuanto nomás tenga la lista oficial, subo el libro del estudiante ya con la distribución de cada grupo para que cada quien sepa con qué docente le va a tocar. Ok. ¿Preguntas, muchachos, hasta acá? Bien, ninguna. Al parecer, yo quisiera saber una cosa, sí. ¿Cuántos estudiantes están atendiendo ahorita antimicrobianos que no son de la carrera de bioanálisis clínico o del tercer año de la carrera de bioanálisis clínico? Si me dicen yo, algo así, me levantan la mano.
Por lo que veo en la lista que estamos conectados, somos solo de bioanálisis siempre. Ok, todos son de bioanálisis. Del tercer año de bioanálisis. Doctor, de los que estamos conectados ahorita, sí, pero yo miré en Moodle y hay como 5 de cuarto. Ok, no importa, están más arriba todavía, pero que sean de segundo, de bioanálisis o de otras carreras es lo que, o sea, me interesa saber. Porque por lo menos todos ustedes que son de tercero llevan bacteriología, ¿verdad? Aunque no se hayan, Sí. aunque no se hayan conectado a la clase de hoy, eso no importa. Pero, o sea, por cuestiones técnicas, ¿verdad? Pero llevan bacteriología, o sea que van en paralelo, así es que no hay ningún problema. Lo que me preocupa son los que sean de años inferiores o no hayan llevado bacteriología, o sean de otras carreras y no, porque a la hora de las cuestiones prácticas, o sea, el curso es meramente práctico, es básicamente 1 hora todos los lunes teórico, pero es principalmente práctico. Yeah. Y entonces hay ciertas cosas o hay ciertas habilidades que tienen que ir desarrollando o tener en paralelo para poder aprovechar lo máximo del curso, ¿no? Pero bien, vamos a arrancar con los que estamos por el momento. Para algunos de ustedes va a ser aburrido porque tal vez ya vieron la primera parte de bacteriología, pero para otros tal vez no. Voy a apagar la cámara para garantizar un poco la estabilidad, ¿verdad? De la conexión y así. ¿No? Que no se nos pegue el sistema. Bien, entonces, un poquito de los objetivos del curso o de esta serie de conferencias que vamos a tener. Bueno, en principio vamos a tener un breve refrescamiento de la clasificación de las bacterias, ¿verdad? Vamos a conocer un poco acerca de los antibióticos, sobre todo las 6 clases principales de uso común para el tratamiento de las infecciones, como son los betalactámicos, aminoglucósidos, fluoroquinolonas, macrólidos, tetraciclinas, glicopéptidos y metronidazol. Es muy probable también, depende del tiempo que nos dé, si lo logramos abordar, vamos a ver un poco acerca de antifúngicos y antiparasitarios, ¿verdad? Vamos a tratar de comprender un poco acerca de los mecanismos de acción y la resistencia, ¿verdad?, que se puede desarrollar por parte de las bacterias a las diferentes clases de antibióticos, comprender un poco acerca del uso clínico de cada uno de ellos. También es importante, como bioanalistas, aunque no vayan a ser médicos, pues conocer un poco acerca de los posibles efectos secundarios importantes, ¿ya? Y pues los métodos de rutina o los métodos que se emplean para el estudio de la resistencia antimicrobiana. Si hay preguntas, por favor me levanten la mano, con gusto voy a tratar de abordarlas si las puedo abordar, ¿verdad? Así es que, y también si sienten que voy muy rápido en algunas cosas, pues también me pueden levantar la mano para decir, para solicitar que vuelva a explicar. Bien, en términos generales, para los que estuvieron en BAC, pues anteriormente sabemos que las células procariontas, las bacterias, en la estructura de la célula bacteriana, pues estas pueden tener flagelo, pueden tener un nucleoide donde está el núcleo, el cromosoma, el único cromosoma bacteriano, ¿verdad? También pueden contener ADN no cromosomal, conocido como generalmente como plásmidos o elementos genéticos móviles. Pueden tener ribosomas, obviamente tienen una membrana celular. Todas las bacterias o la mayoría de las bacterias tienen pared celular, ¿ya?, que nos permite la clasificación de las mismas en gran positiva, gran negativa, alcohol ácido resistentes, etc. ¿Ya? Pueden contener cápsula, fimbria, pili, etcétera, etcétera, ¿verdad? En términos globales.
Dentro de una de las cosas importantes a destacar, sobre todo aquellas bacterias que sí contienen pared celular, ¿ya? Es que la pared celular nos permite en gran medida la clasificación de las bacterias, porque esta brinda no solo integridad, rigidez, sino que también contribuye a la forma bacteriana y a cómo éstas reaccionan ante la tinción, hasta los agentes de tinción. Entonces sabemos que en dependencia de la forma bacteriana pueden haber cocos, diplococos, cocobacilos, cocos en racimos, conocidos como estafilo, tetracocos, cocos en cadena, como estreptococo, ¿ya? Si tienen forma cilíndrica, pues les llamamos bacilos. O si tienen forma de entre bacilo y coco, le llamamos cocobacilo, ¿ya? Si tienen formas arriñonadas, pues les llamamos vibrios. Si tienen forma de, así como en zigzag, pues en dependencia del número de vueltas, les podemos llamar espiroquetas o espirilos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sabemos pues que las bacterias, en términos generales, pertenecen al dominio bacteria, al filo, pertenecen al dominio bacteria, pero en dependencia del filo a la que éstas pertenezcan, en el ejemplo aquí de la diapositiva, que estamos hablando de la especie Escherichia coli. La especie Escherichia coli pertenece al filo Proteobacteria, a la clase Gamma Proteobacteria, al orden Enterobacteriaceales, a la familia Enterobacteriaceae, al género Escherichia y a la especie coli, ¿verdad? Sabemos que según la composición de su pared celular, ¿ya? Esta es una bacteria gram negativa y que tiene forma de bacilo. O sea, ahí la importancia, ¿verdad?, de las paredes celulares. Sabemos que una de las principales diferencias entre las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas es la capa de peptidolicano, ¿verdad?, que existe en ambas paredes celulares. En las gram positivas es más densa, rica también en ácidos teicoicos y lipoteicoicos, ¿ya? Mientras que en la gram negativa la capa de peptidolicano pues es más delgada, ¿ya? Realmente lo que constituye la mayor densidad de la pared celular de las gram negativas es la membrana externa, ¿no? Que puede estar compuesta por un montón de proteínas, pero sobre todo está compuesta por los lipopolisacáridos o LPS o endotoxinas que conforman el 40% del peso seco de la membrana externa de la pared celular, ¿verdad? Entonces, en dependencia de la densidad de la capa de peptidolicano, estas pueden reaccionar ante los agentes de tinción que se ocupan, por ejemplo, en la tinción de Gram, ¿ya? Y pueden adquirir cierta coloración, ya sea violeta o rosado, ¿ya? Y en base a eso, pues nosotros las podemos identificar y agruparlas o clasificarlas como gram positivas o gram negativas. Sabemos que las gram positivas van a retener la coloración del cristal violeta, entonces van a teñir de color azulito, púrpura, lilita, violeta, mientras que las gram negativas pues no lo van a retener y entonces se contratiñen con el tinte de safranina, adquiriendo una coloración rosada, ¿verdad? Y de ahí esto está en dependencia de ¿qué? De la densidad de la capa de peptidolicano. Entonces la gram positiva, mayor capa de peptidolicano más gruesa, retienen la coloración violeta del cristal violeta, mientras que la gram negativa, la capa de peptidolicano es más delgada y en la descoloración pues pueden perder o pierden el color violeta y se pueden contrateñir con safranina adquiriendo una coloración naranja. Brevemente, ¿verdad? Para que nos acordemos de las gram positivas y las gram negativas. Bien, ¿preguntas hasta acá? Chicos, ninguna. Ok, veamos algunos conceptos. Entonces, ¿qué es un antimicrobiano?
Un antimicrobiano es una sustancia química, ¿ya?, que puede ser natural o sintética. Y si es sintética, puede ser inclusive sintética en parte o totalmente. Es decir, puede ser una molécula nueva completamente creada en un laboratorio, o puede ser una molécula que existe en la naturaleza y que ha sido modificada parcialmente. ¿Ya? O puede ser una molécula natural que no se modifica. Pero hoy en día, independientemente de que el origen de la molécula sea natural o sea un invento, digamos, de los científicos, ¿ya?, casi todos los antimicrobianos que utilizamos son sintetizados en el laboratorio. O sea, son creados en un laboratorio, en una empresa, ¿verdad? Lo importante es, ¿para qué sirven esas sustancias? ¿Para qué sirven esas sustancias, ya sea de origen natural o sintetizadas parcialmente, modificadas parcialmente o creadas totalmente en un laboratorio? ¿Ya? ¿Cuál es el propósito? El principal propósito de toda sustancia conocida como antimicrobiano, llámese antibiótico, antifúngico, antiparasitario o antiviral, es que esta sustancia, que a través de esta sustancia o esta sustancia, sean capaces de inhibir la reproducción, la replicación, el crecimiento de un microbio. O sea, detenerlo, o sean capaces de destruir al microbio. ¿Me siguen ahí? ¿Me siguen? Bien. Entonces, fíjense en algo muy interesante. O sea, no todos los antimicrobianos van a matar a los microbios, ¿verdad? Algunos antimicrobianos van a inhibir el crecimiento. Otros no solo lo van a inhibir, sino que van a ser capaces de matar al microbio, ¿verdad? Eso es muy importante. Y lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el módulo. Pero vamos a ir viendo algunas cosas acá. Bien, ¿cuáles son las características ideales que nos interesaría, por ejemplo, nosotros tener con respecto a un antimicrobiano? Es que la toxicidad sea selectiva frente al microorganismo, es decir, que sea tóxico para un X grupo de microorganismos en particular, pero que no sea tan tóxico para nosotros, ¿verdad? Nos interesa que mate al microbio, por ejemplo, que está causando un proceso infeccioso, o que lo destruya o que lo inhiba, pero que no nos cause daño a nosotros. ¿Ya? Que el efecto del antimicrobiano, ¿ya?, sea duradero. Que, por ejemplo, yo no necesite tomarme una pastilla cada 8 horas, que me pueda tomar una cada 24, por ejemplo, ¿ya? O sea, es decir, que la vida media plasmática sea larga. Porque si la vida media plasmática es corta, lo que va a suceder es que parte del antimicrobiano va a actuar sobre el microbio y la mayor parte va a salir en la orina. Entonces, por eso yo necesito nuevamente tomarme otra pastilla. Entonces, me interesa que la vida media en el plasma sea larga. Que tenga una buena penetración de tejidos, una buena distribución de tejidos. ¿Ya? Sobre todo para aquellas infecciones que son profundas, anaeróbicas. Por ejemplo, si tenemos una infección a nivel de cerebro, ¿ya?, necesitas un antimicrobiano que pueda atravesar la barrera hematoencefálica, ¿verdad?
la capa de las meninges, que puede actuar sobre ese agente que está causando el proceso infeccioso. ¿Ya? Que tenga baja afinidad por las proteínas plasmáticas de uno mismo. ¿Por qué? Porque si tiene una alta afinidad por las proteínas plasmáticas, por las proteínas nuestras, lo que puede ocurrir es un proceso de hipersensibilidad. O sea, nos puede dar una reacción alérgica, porque se puede crear un apteno. ¿Ya? A como sucede, a como hemos visto, por ejemplo, que hay varias personas que son alérgicas a la penicilina. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en cierto grupo de individuos la penicilina pues, es capaz de formar un apteno al conjugarse con proteínas plasmáticas. Entonces nos sensibilizamos y en un segundo shot, digamos, de penicilina, pues nos da una reacción alérgica. La mejor administración, que sea oral. A nadie le gusta inyectarse, ¿verdad? O parental. Y que definitivamente no provoque o no interactúe con otros fármacos que yo pueda estar tomando para otra parte del cuadro clínico que yo esté presentando, ¿no? Que no presente reacciones adversas o no interacciones con otros fármacos. Eso sería lo ideal. En muchos casos, digamos, con ciertos grupos de individuos casi se logra, en no todos los casos es tan así. Bien. ¿Cuántos tipos de antimicrobianos en términos generales existen? Básicamente existen 4 tipos. Los desinfectantes, los sanitizantes, los antisépticos y los antimicrobianos como tal de uso tópico o sistémicos. ¿Ya? En los desinfectantes solo se aplican a sistemas inanimados, es decir, por ejemplo, la mesa de mi escritorio. ¿Ya? Y sirven para eliminar la carga microbiana total o para bajar o reducir la carga microbiana total. Un desinfectante de uso en casa, ¿quién me da un ejemplo? ¿Qué sería un desinfectante de uso en casa? ¿Están en clase o se fueron, chicos? Anastasio. Por ejemplo, tenemos el alcohol, el cloro. El cloro, el Lysol, el Pinesol, el Asistin que le llamamos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero el cloro inclusive puede caer en otra clasificación, ya, porque básicamente es una molécula pura, no en el sentido estricto de la palabra, pero está compuesto, digamos, el principio activo está compuesto de un solo tipo de sustancia química, ¿no? Puede caer inclusive en la clasificación de sanitizante, porque lo ocupamos hoy en día para sanitizar también ambientes, ¿verdad? Lo que es el cloro, lo que es las soluciones ya se me fue el nombre ahorita. Las que estamos ocupando para la COVID, para la enfermedad de la COVID y sanitizar los ambientes. Bueno, tenemos el cloro, ¿verdad? Que también solo se aplica en sistemas inanimados y también disminuyen la carga microbiana total. El amonio cuaternario también es otro, ¿verdad? Es otro sanitizante, por ejemplo. Luego tenemos los antisépticos, que estos reducen y controlan la presencia de microorganismos potencialmente patógenos y solo se pueden aplicar externamente en seres vivos, por ejemplo, en piel y mucosas. Un ejemplo de un
de un antiséptico que nosotros ocupemos? El yodo. El yodo. Ajá. Otro ejemplo. El alcohol. El alcohol puede ser un antiséptico también. Otro ejemplo, pero otro más suave, que lo ocupamos también para teñirnos el cabello o descolorarnos el El agua cabello. oxigenada. El agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno. ¿Verdad? Bien, y luego tenemos los antimicrobianos como tales, ¿verdad? Ya sea de uso tópico o sistémico, que esto nos ayudan a reducir y controlar la presencia de microbios que han invadido tejidos, ¿verdad? Y que actúan sobre los organismos y nosotros los podemos ya sea ingerir o absorberlos vía piel o nos los pueden inyectar, ya sea intramuscular o vía intravenosa, etcétera, ¿verdad? Entonces, la electiva antimicrobianos, pues, trata principalmente sobre estos antimicrobianos de uso tópico o sistémicos, ¿verdad? No trata, o en la temática que vamos a abordar a lo largo del módulo, pues no vamos a hablar meramente de desinfectantes, sanitizantes y antisépticos, sino que vamos a hablar de antibióticos, sobre todo. Aquellos que nosotros, ya sea ingerimos vía oral, o pues los administramos vía tópica, o son inyectados ya, en nuestro cuerpo, para el control o para la reducción de la carga microbiana de cualquier organismo, llámese bacterias, ¿ya? Gran positivas o gran negativas, ¿ya? Que estén invadiendo tejidos y que estén provocando un proceso infeccioso. Ok. Entonces, de igual forma, en ese sentido, ¿ya? Hablábamos de que los antimicrobianos o inhiben o matan, ¿verdad? O sea, básicamente los antibióticos tienen dos funciones o tienen dos mecanismos de acción. ¿Ya? Uno de los mecanismos es conocido como bactericida y el otro mecanismo es conocido como bacteriostático. ¿Ya? En el mecanismo bactericida o la acción bactericida, el antibiótico como tal mata a las bacterias, reduce la carga bacteriana. Mientras que en el bacteriostático, el mecanismo bacteriostático, estos inhiben el crecimiento y la reproducción de las bacterias. ¿Ya? Es decir, que detienen que éstas sigan creciendo en número, pero no las elimina. ¿Ok? Otro aspecto que es clave es que sabemos muy bien que los antimicrobianos no son la panacea, ¿verdad? No son el santo grial. No curan todo. Por sí solo no van a curar nada. La administración de todo antibiótico requiere, para que éste funcione, que el sistema inmune del anfitrión trabaje correctamente. Entonces, siempre se tiene que considerar el estado inmunológico del individuo, del paciente. Idealmente, cuando una persona tiene un compromiso inmunológico o presenta un cuadro de inmunosupresión o inmunodepresión, lo mejor es administrar antibióticos que sean bactericidas. ¿Ya? Pero si se encuentra inmunocompetente, ¿ya? Se puede administrar antibióticos que tengan una acción o una función bacteriostática. ¿Verdad? Porque recuerden, también es cierto, los antibióticos idealmente deberían de presentar una baja toxicidad contra las células del anfitrión. Sin embargo, muchos de ellos, pues,
presentan o pueden presentar reacciones secundarias adversas o un poco tóxicas a las células del anfitrión o al organismo como tal. Entonces, imagínate vos que estás administrando un antibiótico que es tóxico, ¿ya? O que no mata al microbio, solo inhibe su crecimiento y la persona tiene un sistema inmune comprometido, no vas a poder eliminar el proceso infeccioso provocado por el microbio. Porque en la acción bacteriostática, por ejemplo, se inhibe la reproducción, se inhibe el crecimiento, que se siga reproduciendo. Pero la eliminación de las células microbianas que quedan ahí va a ser responsabilidad de quién después, del sistema inmunológico. Y si tenés un sistema comprometido y un antibiótico que solo previene, mientras estás tomando ese antibiótico, se siga reproduciendo el microbio, cuando lo dejes de tomar, los microbios que quedan vivos se van a volver a multiplicar y entonces no vas a curar el proceso infeccioso nunca. Entonces, en ese caso, tendrías que dar un antibiótico bactericida por el estado pobre del sistema inmunológico del individuo. Bien. Los antibióticos se pueden clasificar según su modo de acción. En términos globales, podemos decir que existen 4 grandes modos de acción. Ya. Uno es aquellos que inhiben la membrana celular de los microbios. El otro modo de acción es aquellos que inhiben la síntesis de la pared celular, ¿verdad? Hay otros que actúan o inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. Y hay otros que actúan directamente sobre la síntesis de proteínas. Entonces, tenemos los inhibidores de la pared celular. Recuerden que la mayoría de las bacterias tienen pared celular, o sea, los gram negativos, los gram positivos y las alcohol ácido resistentes, que son las principales en la clasificación bacterias asociadas a infecciones en el ser humano, por ejemplo, de importancia médica. ¿Ya? Entonces hay unos que actúan directamente sobre la síntesis de la pared celular. La pared celular es importante porque le da, recuerden, la forma, la rigidez, ¿ya? Mantiene la integridad de la célula. Entonces hay antibióticos que actúan sobre la pared celular. Hay otros que actúan sobre la membrana celular que es muy importante en la nutrición, ¿ya? En la adquisición de nutrientes, en el intercambio de productos de desecho, ¿ya? Hay otros que actúan directamente sobre los ácidos nucleicos, ¿ya? Sobre el ADN. Si desnaturalizan el ADN, la célula bacteriana cuando se reproduzca, pues no va a poder realizar todas sus funciones porque no va a poder transcribir, mucho menos traducir esos genes que son importantes para la elaboración o secreción de un sinnúmero de características fenotípicas importantes como las características mismas metabólicas de la célula bacteriana, ¿ya? Y hay otros que actúan directamente sobre la síntesis de proteínas, o sea, actúan, digamos, en el último paso, en la traducción de la codificación génica, ¿ya? Entonces, inhibidores de pared celular, inhibidores de membrana celular, inhibidores de síntesis de ácidos nucleicos e inhibidores de proteínas. ¿Ya? Son los 4 grandes grupos que podemos clasificar a los antimicrobianos. Y antes de ir entrando a cada grupo, ¿ya? Veamos algunos conceptos que lo tienen que manejar, como la tabla de 2×2. ¿Preguntas hasta el momento? Se saben la tabla de 2×2, ¿verdad? No. No. Pues se van a tener que aprender estos términos y manejarlos
como que quisieran aprenderse la tabla de 2×2. Bien, algunos aspectos o terminologías que tenemos que manejar siempre. Uno, que es el espectro antibacteriano. Ya. 2, que es la actividad bacteriostática. 3, que es la concentración mínima inhibitoria. 4, que es la actividad bactericida. Ya. Y 5, que es la concentración más baja. Ya. No sé si ustedes han escuchado que, por ejemplo, hay algunas bacterias que son resistentes a los antimicrobianos a través de mecanismos, por ejemplo, de que producen ciertas enzimas que son capaces de destruir al antimicrobiano. ¿Han escuchado de eso? No, sí. ¿O han escuchado de que, por ejemplo, hay antibióticos que uno nos puede tomar para diferentes tipos de procesos infecciosos, pero hay otros antibióticos que solo se toman para un tipo de proceso infeccioso? En la práctica del día a día, por ejemplo, ¿han escuchado eso o no han escuchado eso? ¿Sí o no, muchachos? Pueden contestar. No. Bien. Hay antimicrobianos, ¿ya?, en términos del espectro antibacteriano, ¿ya?, que presentan, por ejemplo, muchachos, actividad contra bacterias tanto gram negativas como gram positivas. Y hay antimicrobianos que, por ejemplo, solo nos sirven para bacterias gram positivas o solo para bacterias gram negativas. Y hay antimicrobianos que inclusive solo nos sirven para cierto grupo de bacterias gram positivas, por ejemplo, o bacterias gram negativas, por ejemplo. Y hay ciertos antimicrobianos que, aunque sean solo para un grupo definido de gram positivas o gram negativas, o para toda la gram positiva o para toda la gram negativa, o para ambas, por ejemplo, solo se ocupan para infecciones, digamos, de la piel, otros solo para infecciones de la cavidad oral, otras para tejido profundo, etcétera. ¿Verdad? Por ejemplo, con la enfermedad de la COVID se ha vuelto muy de moda la utilización de un antimicrobiano que se conoce como acitromicina, ¿verdad? ¿Han escuchado eso, por ejemplo? Sí, eso sí lo hemos escuchado. Bueno, yo. Correcto. ¿Por qué lo ocupamos solo para infecciones a nivel, digamos, de la cavidad respiratoria? ¿Por qué no lo ocupamos para infecciones de una úlcera de dedo, por ejemplo? O cuando tenemos infección de vías urinarias, se ocupa mucho ciprofloxacina. O se ocupa bastante también amoxicilina más ácido clavulánico. Sobre todo si la infección de vías urinarias es por una bacteria gram negativa. Pero si es una bacteria gram positiva, probablemente la que esté causando la infección de vías urinarias, no ocupemos amoxicilina más ácido clavulánico, sino que vamos a ocupar
penicilina, por ejemplo. ¿Ya? Esto está ligado al espectro del antibiótico. ¿Ya? O sea, al rango de actividad que tenga. ¿Ya? ¿Qué tan específico es o qué tan amplio es? ¿Contra qué tiene acción el antimicrobiano, el antibiótico, el antibacteriano? No sé si comprenden un poquito a qué me refiero ahora con eso del espectro antibacteriano. ¿Me siguen? Yo entiendo que sí, porque nadie contesta. Sí, doctor. Hay que saber entender que se refiere prácticamente a la composición del antibiótico y de qué tipo de bacteria estamos hablando. Por ejemplo, la gran negativa, en el caso de la citromicina. ¿Contra qué tiene acción, pues? Específicamente, o sea, que es capaz de inhibir o matar, por ejemplo, tanto bacterias gram positivas, bacterias gram negativas o solo un grupo de bacterias, ¿verdad? Como tal. La actividad bacteriostática está relacionada a la actividad del antibiótico que inhibe el crecimiento de un microorganismo. ¿Ya? O sea, el valor o la cantidad necesaria para inhibir el crecimiento de un microorganismo, que es muy diferente a lo que es la concentración mínima inhibitoria. Perdón. ¿Ya? Que es la concentración más baja que inhibe el crecimiento de un microbio. Tanto la actividad bacteriostática como la actividad bactericida, que es el valor de la actividad antibiótica que destruye un microbio, digamos, se puede decir, son sinónimos, están relacionados a la concentración mínima inhibitoria, pero no es lo mismo. Tanto la actividad bacteriostática como la actividad bactericida, ¿ya?, son los valores que adquieren la actividad del antibiótico, uno, para destruir, dos, o el otro, para inhibir el crecimiento del microbio. Mientras que la actividad, la concentración mínima inhibitoria, ¿ya?, es la concentración más pequeña o más baja que inhibe el crecimiento del microbio. Pero, ¿qué significa? ¿Para qué sirve conocer la actividad bacteriostática o bactericida? ¿Qué creen ustedes? En el caso de la actividad bacteriostática o la actividad bactericida, básicamente, muchachos, ese valor se refiere a la cantidad necesaria del antibiótico para inhibir o matar una célula bacteriana. Mientras que la concentración mínima inhibitoria es la cantidad más pequeña o más baja que inhibe la reproducción o la replicación, o que detiene la reproducción, la replicación, ¿ya?, o el crecimiento de un conjunto de células bacterianas de un determinado microorganismo.
Y la CMB es la cantidad o la concentración más baja capaz de destruir casi al 100%, al 99.9% de una población de células bacterianas. Entonces, la actividad bacteriostática y bactericida se refiere a la acción del antibiótico sobre una célula, mientras que la concentración mínima inhibitoria y la concentración más baja se refiere a una población de células bacterianas. ¿Verdad? ¿Me siguen ahí, chicos? Bueno. Bien, otros conceptos muy importantes que hay que manejar son las combinaciones de antibióticas, que básicamente tienen, digamos, tres propósitos. Uno, ampliar el espectro de acción, o sea, la cobertura, ¿no? Que pueda matar a más de un tipo de microorganismo. La combinación de antibióticos también contribuye a prevenir la aparición de resistencia. Y lo otro es que la combinación de antibióticos puede favorecer el trabajo en conjunto, ¿no? Obtener un efecto sinergístico o sinergismo. ¿Ya? Específicamente hablando, el sinergismo del antibiótico es la combinación de dos antibióticos para poder conseguir la mayor actividad juntos que por separados. Y el otro, pues, el antagonismo antibiótico es la combinación de antibióticos que hace que la actividad de uno de ellos interfiera con la actividad del otro. ¿Verdad? En términos globales, la actividad en conjunta, de hecho, es menor que cuando están separados. Bien. Ya son las 11 y pico, según mi reloj. Y pues, para la próxima clase empezaremos a ver todo lo relacionado a los antibióticos betalactámicos. Esos antibióticos betalactámicos que también nosotros los conocemos como las penicilinas o cefalosporinas o carbapenémicos, ¿verdad? Que ahí tenemos una gran variedad de antibióticos disponibles en el mercado, ¿ya? Que se utilizan día a día, ¿ya? Como son, por ejemplo, la cefepime, la ceftriaxona, la cefoxime, la cefuroxima, la cefalexima, la penicilina G, la penicilina 5, la flucloxacilina, la amoxicilina o la amoxicilina con ácido clavulánico, la ampicilina, la piperaciclina, con tazobactam. En los carbapenémicos, pues el meropenem, imipenem, doripenem y ertapenem. Entonces, todo lo relacionado a la acción del antibiótico, dónde cada uno de estos actúa, la toxicidad de los mismos, cómo las bacterias desarrollan o han desarrollado resistencia, los mecanismos, ¿ya? Y ante qué tipo de infecciones se utilizan todos estos antibióticos, pues es la próxima clase, los antibióticos betalactámicos. Entonces, vayan leyendo la guía que ya está en Moodle para la clase práctica número 1, que es este jueves, ¿ya? Y pues estén pendientes también de que voy a subir el libro del estudiante para todas las actividades del semestre. Bueno, con eso digamos, damos por finalizado la clase de introducción al módulo de antimicrobianos. Pasen buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Tardes. Buenas tardes, doctor.